Sean todos muy bienvenidos, es un gozo, como siempre, es un honor, es un privilegio el poder estar aquí junto a este equipo maravilloso que nos acompaña hoy para leerte la Biblia, sí, a todos y cada uno de ustedes. Nuestro más grande deseo es que Dios, ese Dios de la Biblia, se convierta en una realidad en tu vida. Recuerda siempre, eso es lo que nosotros queremos para ti. Bueno, hoy día ya estamos avanzando, estamos en el día número 3 de esta nueva semana y ya queda poco para terminar este proyecto. La primera parte de un gran proyecto, ¿sí? Hoy día estamos en el Evangelio de Juan y vamos a leer el capítulo 6. Y como siempre, antes de empezar, recapitulamos lo que veíamos ayer. Ayer vimos, o mejor dicho, leímos sobre la decapitación de Juan el Bautista. También vimos que se alimentó a 5,000. También leíamos sobre Jesús y Pedro caminando sobre las aguas. Y también leímos sobre la transfiguración. Y por último, leímos sobre Yo te seguiré. Bueno, ¿qué más? Hoy día nos toca leer Juan capítulo 6 y ahí vamos a leer sobre lo siguiente. Nuevamente vamos a ver sobre la historia de la alimentación de los 5,000. Vamos a ver un milagro. Jesús camina sobre el agua. Vamos a ver a Jesús anunciando que Él es el pan de vida y vamos a leer sobre lo que se le llama la confesión de Pedro, ¿sí? Estén atentos, atentos estén porque el programa va a estar pues a la altura, como siempre, a la altura de todo lo que Dios nos presenta, ¿ve? Divino, eternal. Bueno, como siempre, no podemos empezar sin primeramente orar. Amado Dios, te damos gracias. Tú eres bueno, tú eres misericordioso, tú estás ahí siempre, vigilante, cuidándonos, Señor. Ayúdanos en esta hora, inspíranos tú, Señor, para que podamos ser esa herramienta útil y de precisión en tus manos para hoy. Padre, te pedimos todo esto en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Bueno, pues vamos a comenzar. Juan capítulo 6. Alimentación de los 5,000. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos
que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de las 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Jesús anda sobre el mar. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 a 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en el barca, lo cual llegó enseguida a la tierra donde iban. La gente busca a Jesús. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum, buscando a Jesús. Jesús, el pan de vida. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿Qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: De cierto, os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Les dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo
lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le he hecho fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino del Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Palabras de vida eterna. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo, ¿esto os ofende? Pues, ¿qué
Si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús les respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Como siempre le damos gracias a Dios por su bondad, por su misericordia, por todo lo que ha hecho por cada uno de nosotros. Y hoy no podíamos tener mejor comentario que el que ahora vamos a dar, porque la dinámica que nos corresponde al día de hoy es la siguiente. Lee nuevamente Juan capítulo 6, versículos del 36 al 40 y responde la siguiente pregunta. ¿Qué significa para ti? ¡Wow! ¿Qué significa para ti Juan capítulo 6, versículos del 36 al 40? Una vez más, como les digo, Dios nos deja anonadados. Estamos viviendo en tiempos de muchísima turbulencia. Vivimos en días donde la gente se ocupa en debatir cosas que en sí poco o nada de importancia tienen en la vida del cristiano. Recuerden ustedes que el fin de todo discurso debe de ser, al final, la demostración de una vida vivida. En otras palabras, Dios mismo siendo mostrado a través de tu vida. Si lo que sea que tú estás siguiendo, ya sea creencia o como le quieras llamar, y no está reproduciendo a Jesús, entonces esa creencia o esa revelación en particular a la que tú le estás siguiendo no sirve, porque si algo ha de producir el estudio de las Escrituras, si algo ha de producir el obedecer a Dios, es exactamente producir a Dios. Tú tienes que ver al Todopoderoso, no a otro Jesús, pero recuerden, Jesús decía, el que me ve a mí, al Padre ve. El Espíritu que está obrando estas cosas es el Espíritu de Dios. Y es por eso que la gente entendía que él estaba diciendo, bueno, entonces yo soy Dios. Y no escapaba de ser la verdad. Mas para la gente de ese entonces era difícil de digerir como lo es para la gente hoy. Recuerden ustedes, esto se trata de Dios, no de ti y no de mí. Es de Dios. No hay grandes tú ni pequeños yo, ni grandes yo ni pequeños tú. Esto se trata solo de Dios. Por eso es que siempre decimos, a Dios sea la gloria. Gracias a Dios. Esto es debido a la obra maravillosa de Dios. Jesús bien claro
lo dice vez tras vez y vez tras vez y vez tras vez. El que me ve a mí, al Padre ha de ver. De una manera diferente, el apóstol Pablo, ahora luego lo vamos a leer, nos enseña que el mundo está esperando, y esa espera es como dolores de parto, pero el mundo está esperando ver manifestación de hijos de Dios. Si tú dices que tienes el Espíritu de Dios, en consecuencia tienes vida eterna. Y donde esté el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Eso es lo que has de tener presente. Y cuando leemos juegos de versículos como estos, que no hacen más que sino afirmar lo que les vengo diciendo, pues nos alegra, nos da mucho gozo. La gente está que debate sobre cosas, señores. Oiga, pónganse a enseñarle a la gente qué es lo que ellos deben de hacer, lo que realmente la iglesia está supuesta a hacer en estos días. Hay muchos que se están dejando llevar por las novelas y por las series, pero lo que menos hacen es estudiar verdaderamente las escrituras. Ya vamos a cumplir un año leyendo la Biblia de tapa a tapa. Estamos contentos, claro está, pero convencidos de que no existe otra forma de conocer a Dios y de conocer su plan como realmente es, sino leyendo la Biblia de corrido, según acontecieron los hechos históricos que ahí se narran, y en el contexto cuando se narra o se escribe tal o cual cosa, para que podamos entender. Solo de esa manera se nos va a salir la venda de los ojos, solo de esa manera vamos a entender lo que ahí se escribe. Y no vamos a ser sorprendidos cuando nos digan, oh, mira que la Biblia no es la gran autoridad, que la tradición y el magisterio también tienen mucho que ver. Puras, pero puras patrañas. La Biblia es nuestro absoluto, la Biblia es para el cristiano la autoridad final. Todo lo que conocemos como tradición o cultura tiene que caminar conforme a la Biblia. Si no camina conforme a la Biblia, entonces, ¿para qué queremos esa tradición? Si bien es cierto, en el mismo testimonio de Jesús encontramos un gran ejemplo de esto. Todo lo que Jesús hacía, todo lo que Jesús decía, la manera como Jesús andaba, su cultura, su tradición, era conforme a la Biblia. Y él mismo deja dicho que se recuerden todos que ninguna tilde dejará de cumplirse de la palabra de Dios. Así que Jesús vino a cumplir con toda justicia. Entonces lo que se conocía como milagros, como señales, mira que Jesús era así bondadoso, Jesús ama a los niños, todo eso era fruto de, bueno, de todo aquello que conocemos en la Santa Biblia. Más adelante ya vas a ver escándalos en medio de la iglesia como los que relata Pablo y los que vamos a ver que se relatan a lo largo de la historia de la humanidad, como pederastia y todas esas cosas que no pertenecen a la Biblia o no pertenecen al corazón de un verdadero creyente. Ya vimos lo que sucedió en el libro de Jueces, capítulos del 19 al 21, donde casi una tribu de las tribus de Judá estuvo por desaparecer debido a su extravío. Y de esa misma manera sucede hoy por hoy. Cuando te extravías de la mente de Dios, cuando te extravías del propósito de Dios, entonces eres entregado, como dice el libro Romanos capítulo 1, a una mente reprobada, ¿ve? Y comienzas a vivir peor que un animalito. Y eso es lo que está pasando hoy por hoy, ¿ve? Los perros siguen siendo perros, los caballos siguen siendo caballos, los gorilas siguen siendo gorilas, las jirafas siguen siendo jirafas, pero hoy día el hombre aparentemente no sabe si es hombre. Y eso es algo pues inaudito, increíble. Dios nos ayude. Que venga el rapto ya, ¿ve? Entonces recuerda siempre las palabras del maestro en los versículos del 36 al 40. Déjame leértelo porque el comentario ya lo hice. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis.
todo lo que el Padre me da, o sea, todos ustedes, los que el Padre le dio, ni uno más, ni uno menos, los que el Padre le dio. Esta es una obra de redención, 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 rescate, rescate. Es un volver a casa. Tú no vuelves a casa si es que no tienes casa, pues. Es un volver a nuestro hogar eternal. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Que todo aquel que ve al Hijo, escuchen, y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Hay una predestinación evidente a lo largo de toda la Biblia. Dios nos ayude, porque hay muchos que entienden la predestinación como, mira, que quieren huir de su responsabilidad y decir, bueno, Dios lo determinó que así sea. Hay cosas de las cuales no puedes huir de la responsabilidad de lo que hiciste. Pero predestinación, cuando nosotros creemos o pensamos en predestinación, es en todo aquello que ya de antemano se sabía que iba a suceder. Y en este caso estamos hablando de tu salvación, de tu determinación para aceptar a Dios, para reconocerlo, para manifestarle a Él. Tú fuiste hecho de un material, así como fue hecho el tungsteno para las bombillas hace muchas décadas. De esa misma manera tú fuiste hecho de un material a través del cual iba a brillar la luz eternal de Dios, trayendo luz para este mundo, trayendo esperanza para este mundo, y dejarle saber a los habitantes de este planeta que Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Bueno, pues espero que este programa te haya ayudado, espero que este programa te haya bendecido, y recuerda siempre que si es una bendición para tu vida, recomiéndanos, ¿sí? Suscríbete, ponle like a todos nuestros videos, y también, por favor, considera hacer una ofrenda, ¿sí? Aquí tienes Yape, tienes Plin y número de cuenta. Recuerda siempre, si acaso alguna de estas alternativas no está funcionando, escríbenos en la cajita de los comentarios y veremos alguna solución para que puedas hacer efectiva tu ofrenda. Recuerda siempre que también tenemos PayPal. Si acaso nos ves desde otro país, ahí está, PayPal. Hazle pausa al video, escanea cualquiera de los códigos de allí con tu aplicativo, y así de fácil ya estarás contribuyendo para que podamos seguir produciendo material tan bueno como este. Bueno, recuerda, ya no hay tiempo para más. Te invitamos a volver mañana. Sí, mañana. Así que ora por nosotros. Nosotros estamos orando por ti. Mantente vigilante, estudiando la Biblia y buscando por Dios. Dios nos mantenga salvo, Dios nos mantenga saludable. Cuídate mucho, nos vemos mañana. Paz y bendiciones.